Esta zaragozana de 27 años viajó a Zúrich para terminar su tesis doctoral y la ciudad le ha terminado enamorando a ella. Desde que llegó, se ha sumergido en la belleza de las cascadas y los lagos de la naturaleza suiza. Nuestra aragonesa por el mundo, Lucía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenidos a Zúrich. Bueno, que en verdad no estamos en Zúrich, como puedes ver, estamos en las cataratas del río Rin. Mira qué preciosidad, por favor, qué espectáculo. Estamos súper cerquita de Zúrich, estamos como a 1 hora en tren, o sea que es súper fácil. Porque tú vives en Zúrich, Exacto. pero eres de Zaragoza. Sí, bueno, yo nací en Zaragoza, pero mi madre es de un pueblo de Aragón, de Magallón, y mi padre es de un pueblo de Soria, de Pozalmuro. Yo soy de Zaragoza, he vivido en Zaragoza siempre, fui al colegio en Zaragoza, estudié también allí. ¿En qué colegio estudiaste? En Jesuitas, en el Colegio del Salvador. Y aquí te ha cambiado mucho la vida, ¿no, Lucía? Sí, muchísimo. Y aquí la verdad es que todo súper relax, muy tranquilo, es todo precioso. ¿Y aquí qué es lo que estás haciendo, Lucía? Estoy haciendo la tesis en química orgánica, entonces estoy en la Universidad de Zúrich. Y pues nada, de normal lo que hago es ir al laboratorio, hago pues reacciones químicas en la vitrina, también hago mucho de ordenador, está muy entretenido. Nos has traído a un sitio espectacular. Así es, estamos en las cataratas más grandes de la Europa Central y bueno, un puro espectáculo. ¿Y por qué nos has traído hasta aquí? Bueno, pues porque me gusta mucho hacer deporte, venir hasta aquí con la bicicleta. Claro, porque Zúrich es un pulmón natural de bosques, de cascadas. Exacto, estamos rodeados, bueno, con el lago, con todos los bosques, un montón de montañas, es una maravilla. Nos has traído ahora también a una zona del río que es el que va a las cataratas. Exacto, sí. Y os he traído aquí porque os quería contar que en verano una de las actividades más comunes en todo Suiza y también en este río en particular es montarnos en el río en una barquita hinchable y pues te dejas arrastrar por la corriente del río pues fácilmente 6 horas en la barquita. 6 horas en la barca hinchable. Exacto, sí, sí. Bueno, y ahora os quiero llevar a un sitio que descubrí cuando me vine a vivir aquí. Venga, vamos. Nos has traído a este pueblo que se llama Stein am Rhein. ¿Lo he Sí, dicho sí, bien? sin miedo, con acento alemán, Stein am Rhein. Son como muchos pueblos de cuento. Exacto, exacto. Pero ya ves que nada, a media hora de Zúrich estamos en estos pueblos tan así antiguos que conservan el encanto. Zúrich tampoco es que sea tan cosmopolita, que yo cuando me vine aquí yo pensaba, me imaginaba así edificios súper altos y todo modernos y tal, pero luego es todo así también muy coqueto, todo muy conservado, así con el estilo de europeo central, sí, sí. Qué bonito, Lucía. Lower East Side, the midnight lights, a man is hanging. Mira, Patricia, lo que tenemos aquí es como una especie de mercadillo para la gente del pueblo. Ponen aquí lo que quieren vender. La gente viene aquí y compra lo que quiere, se lo lleva y luego deja el dinero. O sea, ¿no está aquí el dueño de estas Exacto, cosas? está sin vigilancia y mira, tenemos aquí un montón de libros, por ejemplo, hay hasta una máquina de coser, patines, botas de esquí, hay un montón también. Y Claro, los esquís no pueden faltar. claro, exacto. Y lo que se hace es que aquí tienes una especie de caja que es como un buzón y entonces metes ahí el dinero que quieres. ¿Y se fían? Exacto, y se fían. Incluso a veces puedes dejar lo que tú consideres oportuno de dinero, o sea que no tiene un precio establecido. Un y sí, sí, mercadillo se como de fían. segunda mano, improvisado y casero. Sí, sí, tal cual. Looking for a sign, some help to ease your mind. It's all around us, all around. Ahora vais a entender por qué os he traído a este sitio tan especial. Uy, esto me recuerda de todas formas a algo, ¿no? Cachirulo, ¿verdad? Es Sí. igual. Pues estamos en la granja mercado de Juckerhof, a las orillas de un lago cerquita de Zúrich, y aquí cultivan sus productos, sus propios productos naturales, como por ejemplo manzanas, o tienen también vino, tienen también animales. Y la gente normalmente que viene aquí a comprar los productos ecológicos, así más naturales, mejor calidad que en el supermercado, sí, sí. Pues vamos a ver cómo están, ¿no? Vamos a ver, probarlo. vamos a ver. Wo de Frühling hat sein Kleid auf die weisse Matte gelegt, so Vater und Mutter. Mirad todo lo que tienen aquí, cultivan sus propios vegetales. Esos son super perros. Que por ejemplo 100 gramos 3,90, o sea, eso sí que es caro. Sie los, es ist so wie zum Wissen, wie du's Tenemos queso, por ejemplo, que es muy típico de aquí de esta zona, también hay salchichas. Oye, ¿y hay alguien por aquí comprando? ¿Le podemos preguntar? Because it's everything fresh, it's from the region, it's everything from here, so I know where it's coming from. Sí, dice que es de aquí de la región y que ha venido para comprar pues algo de cereales, algo de manzanas. Thank you. Thank you very Bye. much. Bye. Puedes venir aquí
y puedes comprar huevos, que tienes huevos frescos aquí, por ejemplo. Bueno, haz 75 céntimos el huevo. No harás mucha tortilla aquí, ¿no? No, la verdad es que no. Una cosa muy curiosa también de aquí de Suiza es que venden huevos cocidos y los pintan de colorines para diferenciarlos de los huevos frescos. ¿Cuánto cuestan? 1,10. 1,10 el El huevo. ¡Ay! ¿Usted habla español? Sí, un poco sí. ¿De dónde es usted? Soy de aquí, De Suiza. de Suiza, sí. ¿Usted conoce España? Sí, sí, sí. ¿Y conoce dónde está Zaragoza, Aragón? Aragón nunca estuve, pero yo sé dónde está ¿Zaragoza? Zaragoza, pero no estuve en Zaragoza. ¿Y qué hace aquí comprando? Bueno, tomamos café y dulce y ahora me compro un poco de manzanas y ya me voy. Aragoneses por el mundo. ¡Saludos! He visto ahí el dibujo como de una cabra. Sí, hay cabras aquí justo y se puede comprar comida para darles de comer. ¿Qué me dices? Sí. Ay, eso no me lo pierdo, Venga, enséñanos. can I have some food for goats, please? Yes. Yes. Okay, thank you. ¿Cuánto cuesta? 2 francos. Danke. Danke. Alles was wir groot, das Kind schon mich Venga, vamos a darles de comer a las cabras, pero no lo voy a hacer yo sola. Venga, vente conmigo, Patricia. Uy, yo sí. Además vengo mimetizada con ellas. Venga. ¿Cómo se dice cabra en alemán? Chicken. Siguen, pues vamos Sí. a dar de comer a las siguen. Venga. Tengan tranquilidad. Vamos a ver. Sí, no, esta es como más cookie. Mira, tú nos entendemos. Que son Muy súper bien. monas. Ven aquí, cariño, tú como yo. Ahora sí, muy bien, muy bien. Con educación. Ay, qué mona. Por favor, que y aquí viene todo el mundo y les das de comer, ¿no? Sí. Hola. Bueno, las cabras ya han comido, así que venga, vámonos, que os tengo que llevar a un sitio muy dulce y para eso vamos a coger un barquito. Uy, qué ganas. Vamos, Venga, Lucía. vamos. Du bist 110 Karat, deine wunderschöne Art. An dich kommt niemand ran, du bist ein Diamant. Bueno, pues vamos a coger un barquito para ir por el lago de Zurich, que aquí se utiliza como medio de transporte para poder moverte por dentro de todo el lago. Así que vamos a ver, vamos a sacar los tickets. Mira, podemos coger o un ticket de 1 hora siempre, pero en este caso, como el barquito es un poco más largo, pues tenemos que coger el billete de 24 horas, que para normal una persona cuesta 9,20, ¿vale? ¿Que al cambio en euros? Lo mismo, parecido. Yo en mi caso tengo una tarjeta de descuento que me hace el precio a la mitad y pues ¿Esas ya está. tarjetas de descuento las tenéis los jóvenes, por ejemplo? Se puede sacar cualquier persona que esté viviendo aquí, pagamos 150 al año o algo así y nos hace la mitad de precio de todos los trenes, todos los buses, entonces, claro, merece la pena muchísimo. Come on, baby, don't say maybe. Por si no lo sabíais todavía, Zurich se encuentra a la orilla de un lago y desde este lago también hace un río que pasa por el medio de la ciudad. El lago, por ejemplo, ¿qué profundidad podría tener? Pues de profundidad media tiene unos 40 metros y en la profundidad máxima puede llegar hasta 140 metros. Sirve como medio de transporte público para ir por el lago. La verdad es que todo funciona de maravilla, el transporte aquí. Entonces, bueno, se puede ir a todos los sitios con el transporte público, no hace falta coche, todo súper bien. Pues el barco reduce ya velocidad, creo que estamos llegando a nuestro destino. Exacto, venga, vamos. You're my karaoke girl, you put me into heaven 24/7. ¿Dónde nos has traído ahora, Lucía? Suiza es uno de los mayores productores de chocolate, así que nada, tenemos una visita súper especial preparada para todos los aragoneses del mundo, así que vámonos. ¿Vamos a verla? Vámonos. Karaoke girl, you put me into heaven 24/7. 24/7. Aragoneses per el mundo. Into heaven 24/7. Uno se puede preguntar cómo es que Suiza es tan referente a nivel mundial ahora para el cacao y para el chocolate. Bueno, pues esto es porque cuando el cacao se importó hasta Europa Central, en Suiza había muchísimos maestros chocolateros que empezaron a hacer un montón de invenciones relacionadas con el cacao. Chocolate cremoso, el chocolate con leche, y de aquí ya se empezó a exportar hacia todo el mundo, que hace que por eso Suiza sea hoy en día el referente mundial en chocolate, pues ¿qué es? Aquí tenemos la máquina que se inventó aquí en Suiza para hacer el chocolate cremoso. Hace que sea espectacular y que cuando te lo metes en la boca se te derrita. Dime que entonces vamos a probar ese chocolate cremoso. Hombre, por supuesto. Y aquí te puedes comer todo el chocolate que quieras. Es todo el día, te puedes venir aquí y comer todo lo que quieras. Vamos a probar un poco, ¿no? Dale, 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 bien, muy bien, Lucía. Bien llenita, bien llenita. Bueno, ahora le toca un poco a Alex, ¿no? Venga. Ay, venga, gracias. Mi favorito, además. Y ahora vamos a jugar con el chocolate y para eso he quedado con Daniel, que lo tenemos aquí. Hello, Daniel. Hello, I'm Nikia. Nice to welcome. meet you. Nice to meet you too. Thank you for having us here. We have different machines with different type of flavors. Put your hand underneath here. ¿Qué tienes que hacer? Probar y adivinar de qué sabor es.
A ver si lo adivinamos. ¿Eso es salted caramel? Let's check. Yes, exactly. Caramelo salado. Caramelo salado. Está buenísimo. ¿Cuántos sabores puede haber, Daniel? Many, yeah. You Muchos. see here, you know, all kind of different flavors you could put into Todo esto chocolate. son como There's toppings que le puedes also- añadir todo lo que quieras. ¿Es it orange? Naranja, creo. Exactly. Yes. Well done. Luego tendremos que ir a correr un rato para bajar Exacto, todo el exacto. chocolate. Sí, sí. Born to make you happy, so keep smiling for a while. And I'll Lucía, antes de volvernos para Zaragoza, ¿qué es lo que echas de menos de allí? Bueno, pues mi familia y mis amigos, por supuesto, que me gustaría dedicarles todo esto a ellos y bueno, en particular a mi abuela, que sobre todo me pidió que le guardase un trocito de chocolate, así que bueno, ya, esto va por ti. Es la minera como tú, ¿no? Sí, muchísimo. Pues ahora tenemos una sorpresa también para ti. Mira, nos han dejado este vídeo. Cuanto antes mejor porque os echamos muchísimo falta. Os deseamos que vengáis. Muchos besitos. Un abrazo grandísimo para los dos. Nos vemos pronto, prima. Un beso. Ay, y mis sobrinos también. Ay, qué majos. Muchas gracias. Es lo más duro, ¿no? Sí. ¿Volverás pronto entonces? Eso espero, sí. Pues te dejamos de momento aquí y Vale. te esperamos muy prontito por casa. Vale. Hasta luego, Lucía. Hasta luego. solamente